¿Qué es lo que se escucha? El aire y algo más. Creo que se escucha. Tienen problemas para, para hablar. También a los que tienen, a los tartamudos, mejor dicho. Con una chicharra dicen que se la meten en la boca y ya pueden hablar. No creo, pero bueno. Bien. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza. Tema 7. Leones de Dios. Leones de Dios. Que el Señor me ayude a compartir esta enseñanza. Nos ponemos en sus manos. ¿Sabía que cada 10 de agosto se celebra el Día Mundial del León? Cada 10 de agosto. El león es conocido como el rey de la selva. Y existen varios documentales, usted puede investigar en History Channel o en otros canales. Existen varios documentales sobre los leones. También tenemos libros y películas icónicas. ¿Quién no conoce las Crónicas de Narnia? La película que creo que ganó 2 Oscars, ¿no? El Rey León. ¿Y quién no vio esas escenas en El Rey León? Simba luchando valientemente contra Scar, o dando ese rugido sobre una peña en lo alto, donde simbólicamente sube al trono como el nuevo rey. En las Crónicas de Narnia, ¿quién de ustedes vio esa escena cuando ese león con grande melena llamado Aslan se entrega para ser sacrificado por la bruja blanca en una mesa de piedra para recibir el castigo de la traición de un niño? A priori o previamente, Aslan es golpeado y le arrancan su imponente melena, pero después resucita. Inevitablemente, la figura de Aslan, quien se distingue por su valentía, fuerza, sabiduría y bondad, en las Crónicas de Narnia, nos hace pensar únicamente en el león de la tribu de Judá. El autor de estos libros, de esta serie de libros, es, creo que C.S. Lewis, un hombre cristiano, es un hombre cristiano, ¿verdad? Las películas que le acabo de mencionar son ficticias, pero en la Biblia tenemos historias reales. Quizás la más conocida es la de Daniel en el foso de los leones. Les leo un versículo, Daniel 6, versículo 7, dice así la palabra. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado ¿dónde? En el foso de los leones. Todos conocemos esta gran historia de Daniel. ¿Por qué fue arrojado al foso de los leones, Daniel? Porque no quiso respetar precisamente esta ley, este edicto que firmó y que selló con su anillo el rey.
pero lo engañaron, porque este grupo de personas quería deshacerse de ese Daniel íntegro, que estaba como gobernante entre ellos. Dice, todos nos hemos reunido, rey, para que firmes este edicto, pero nunca le avisaron a Daniel, porque Daniel era la piedrita en el zapato de ellos, era un hombre íntegro. De repente le decían, a ver Daniel, oye, fíjate que salió esta situación, ¿por qué no? No, vamos a hacer las cosas bien. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a participar de eso. Parafraseando, ¿no? Porque le estaban buscando cualquier ocasión de falta y no podían hallarle nada, dice la palabra. Entonces se metieron en cuestiones de fe con él. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, es lo que dice Daniel 6:10, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, costumbre que tienen los judíos, orar 3 veces al día, apuntando hacia la ciudad santa, Jerusalén. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, aquí está describiéndose el estilo de vida de Daniel. Era su estilo de vida. ¿Cuál? Orar 3 veces al día y daba gracias a su Dios, como antes lo hacía. Tan pronto como supo que el edicto había sido firmado, se fue a su casa a orar. Él enfrentó el mismo problema que sus 3 amigos por causa de su fe. Entró en su habitación de la planta alta, la cual tenía sus ventanas abiertas hacia Jerusalén, y con toda la confianza puesta en su Dios, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. La oración era un aspecto no negociable de la expresión de su fe. Él seguiría orando con ley o sin ley, aunque le costara la vida. Qué acto tan maravilloso y valiente fue el haberse arrodillado ante su Dios. Jamás lo haré. ¿Por qué me están pidiendo que en 30 días deje de buscar a mi Dios? Jamás lo voy a hacer. Me muero sin Dios. Orando, abría las ventanas y apuntaba su oración hacia la ciudad santa de Jerusalén. Daniel vivió en Babilonia y fue fiel en el servicio a sus gobernantes, pero el secreto de su integridad y su fidelidad es que no vivió para Babilonia. Eso es muy diferente, vivir en que para Babilonia. Él no vivió para Babilonia, vivió para otra ciudad. Entonces, con plena confianza, Daniel fue a su ventana abierta, se arrodilló y oró hacia Jerusalén. El secreto de la vida y el testimonio de Daniel fue que siempre tuvo una ventana abierta hacia Jerusalén. Sabía que Dios siempre lo escuchaba. El rey quiso librarlo, pero su ley no podía revocarse. El rey fue engañado para aprobar esta ley. A ellos no les importaba promover la deidad del rey, solo querían librarse de esa piedra en el zapato llamado Daniel. Con mucha tristeza, el rey le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue lanzado al foso de los leones hambrientos. El rey pasó la noche sin dormir. Se levantó al amanecer y fue al foso de los leones con ansiedad, pero con una gota de esperanza en el corazón exclamó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, esto ya está en el versículo 21 del capítulo 6. Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey,
yo no he hecho nada malo. Qué hombre tan íntegro, Daniel. Entonces se alegró el rey en gran manera, dice el versículo 23, a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Eran leones hambrientos, es decir, en el momento de que lo lanzaron, los leones se le arrojaron para comérselo, pero un ángel llegó y les tapó la boca a los leones. ¡Qué milagro! El nombre científico del león es Panthera leo. En hebreo antiguo el nombre para león es Arie, de donde viene Ariel, que significa león de Dios. En el hebreo moderno tenemos la palabra Abi para león. En latín león es Leo. El nombre del legendario rey y héroe espartano Leónidas tenía el sufijo león en su nombre. Leónidas significa hijo de león. ¿Quién ha visto esa película? Leónidas. Leónidas combatió contra los persas como un verdadero león de guerra. Al Señor se le conoce como el león de la tribu de Judá. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5 y versículo 5. Que les leo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Le dijo al apóstol Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, es decir, los juicios de Dios sobre la tierra. El león de la tribu de Judá, mis hermanos, evoca la bendición de Jacob sobre Judá, que le confiere autoridad sobre sus hermanos. Usted puede encontrar esto en Génesis 49, versículo 8 al 12. Pero déjeme seguir con el versículo. La raíz de David. En el Antiguo Testamento, el Mesías era el vástago que brotaría de la raíz de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. Repito, en el Antiguo Testamento el Mesías era el vástago que brotaría de la raíz de Isaí para restaurar el linaje de David. Pero ahora se le llama la raíz de David porque Jesús no solo es descendiente real, sino también el origen del linaje real de David. En este capítulo 5 vemos al apóstol Juan llorando porque nadie podría abrir el libro y desatar los sellos. La palabra dice que Juan lloraba mucho. Lo vamos a leer. Sin duda, lo que a él le preocupaba no era quedarse sin saber lo que había escrito en ese libro acerca de los acontecimientos futuros. Recuerde, estamos en el libro de Apocalipsis, sino el hecho de que los planes de Dios permanecieran sin cumplirse. Eso implicaba que esta tierra seguiría bajo maldición, bajo la maldición del pecado. Por lo tanto, Juan lloraba porque él quería ver un mundo libre de maldad, de pecado y de muerte. Quería ver a Satanás vencido y el reino de Dios establecido en la tierra. Versículo 4, ahí estamos en Apocalipsis 5, versículo 4. Dice así la escritura. Y lloraba yo mucho, está diciendo el apóstol Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El león de la tribu de Judá es digno, el único digno de abrir el sello porque ha vencido. La promesa del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Amós, que ahorita vamos a estudiar, que nos habla de un león victorioso, se cumple en el Nuevo Testamento con el león de la tribu de Judá. Mira, hermano, hay 3 características muy notables en el león que lo hacen diferente del resto de los animales.
¿Cuáles son estas características notables en este animal? Su valentía, esa majestuosa melena y su rugido. Son aspectos extraordinarios del llamado rey de la selva. Ningún felino tiene una cabellera tan imponente como el león. La melena de los leones aparece en los machos a los 3 años. Solo a esa edad sabemos si ese leoncillo es un león o una leona. Las leonas no tienen melena. El color de su melena varía de blanco, amarillo, marrón oscuro a negro. Si tiene color negro, esto es un indicativo que goza de buena salud. Además, esa melena le ayuda para absorber los impactos de los golpes cuando él está peleando. La melena le da ese porte de grandeza. Y parece que cuanto más grande sea su melena, mayor es su nivel de autoridad entre los leones. Esa melena lo hace lucir más grande e imponente que cualquier otro felino o félido, creo que también se les dice. Esa melena lo hace lucir verdaderamente como el rey de la selva. La melena o la grande cabellera en la Biblia nos habla del distintivo de hombres consagrados a Dios. Los hombres y mujeres nazareos daban testimonio a todos aquellos, a todas aquellas que los estaban viendo, que habían hecho un pacto para honrar a Dios, separándose de todo aquello que los podía contaminar. Eran hombres y mujeres santas, decididas a vivir en santidad. No tomaban, escuche bien, ni una sola gota de vino, ni una sola gota. Ni se acercaban a las uvas, a nada de eso. Se apartaban de los muertos. Apártese de los muertos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ven tú y sígueme. Apártese de los muertos. Y dejaban crecer su cabello. Lo he mencionado antes, pero Juan el Bautista, Samuel y Sansón fueron hombres nazareos. Sansón tenía una gran melena, una gran cabellera, que daba testimonio de ser un hombre apartado para Dios. Sansón fue un león que Dios levantó en el tiempo de los jueces para vencer a los filisteos. ¿Y sí los venció? Sí los venció, hermanos. Pero ya sin cabellera, sin su melena. Acérquenme a esos 2 pilares. Y clamó: Señor, por favor respóndeme. Se están burlando de mí. Me están tratando como un juguete, Señor. Y yo tengo la culpa, porque me dejé cortar la cabellera. Rompí el pacto de santidad contigo. Pero solo te pido que me respondas el día de hoy. Permite que me lleven a esos 2 pilares y ahí voy a terminar la misión que me encomendaste. Lo llevaron a esos 2 pilares y con esa fortaleza que venía de Dios, murió con los filisteos. Bueno, posiblemente el Señor tenía otra historia diferente para Sansón. La vida del cristiano debe distinguirse por vivir diferente entre los demás. Voy a leerle algunos versículos. Si me quiere acompañar a Efesios, vamos a leer varios versículos aquí. Efesios 4:17.
Estas palabras el Señor se las está diciendo a los leones de Dios y leonas de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente, pensando en las cosas de este mundo, nada más, teniendo el entendimiento entenebrecido, están en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo está el mundo? Así está el mundo, hermanos. Por eso el Señor nos dice, ya no andéis como ellos. Así caminabas antes, ya no lo es, ya no. Mas vosotros, es lo que dice el versículo 20, ¿no habéis aprendido así a Cristo? ¿Cómo caminó nuestro Señor en este mundo? Aunque lo acusaron de ser un glotón, de ser un borracho, ¿era verdad? No era verdad. Él caminó en integridad, era de una sola pieza, era un hombre sencillo, hermanos. No me quiero adelantar a la enseñanza, pero un hombre sencillo, vestía como cualquier judío. Por eso Judas les dijo, al que yo le dé un beso, prendedle. Al que yo le dé un beso. No les dijo, al que trae el mejor carro, al que habla de esta manera. No, era un hombre igual como nosotros. Nosotros no hemos aprendido todo eso de lo que estamos hablando de Jesús. Eso lo puede usted aprender del mundo y es bien fácil, mi hermano, es súper fácil. Quiere tomarse una cerveza, quiere tomarse lo que sea, quiere irse con una mujer, eso es bien sencillo. Hacer lo que ellos hacen es muy fácil, pero hacer lo que hizo el Señor Jesús, no todos lo hacen. No todos lo hacen. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿cómo somos enseñados ahora por nuestro Señor Jesús? Por su palabra, hermano, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí el apóstol, despojaos del viejo hombre que está viciado, que está esclavizado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando ¿qué? La mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todo esto que estamos viendo es darle lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no con tristeza al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos han sido contristados por el Espíritu Santo de Dios? Yo sí. Preocúpese si no ha sido contristado. Preocúpese en serio. ¿Ha llorado? Yo sí he llorado. Cuando ofendemos a Dios. Con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense. O sea, nosotros tenemos que quitarnos. Es que Dios, quítame esto. No, quítense. Ustedes. De vosotros toda amargura. ¿Tiene amargura? Es tiempo de quitarse ese vestido de amargura, de enojo, de ira, de gritería, de maledicencia y toda malicia. Cristianos maldicientes. ¿Usted conoce cristianos maldicientes? Pero eso sí, levantan sus manos y adoran a Dios. Cuando llegan a la casa, a ver, ven para acá y tal por cual, ¿verdad? Ay, no, bueno, yo espero que
que no existan, pero con todo lo que está pasando ya ni sabes. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos habla de una vida diferente. Los leones se distinguen por vivir una vida diferente. Los leones de Dios. También debemos cuidarnos de que esa melena no nos llene de orgullo ni de vanidad, porque después a algunos se les sube el humo a la cabeza y ya piensan que son superiores a los demás. Y el apóstol Pablo también dice no, no y no. Él escribió: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Está bien, hermano, usted sabe más, usted no se pelee con nadie, póngase abajo siempre. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si algo podemos destacar del rey de la selva, también es su valentía. Por muy grande que sean sus contrincantes, los leones no huyen, pelean hasta la muerte. Hay un video que usted puede consultar en internet, varios videos, pero hay uno que realmente llamó mi atención, de un león peleando con un búfalo. No lo vi todo, por cuestión de tiempo, pero lo que pude ver en esa pelea, los dos muy cansados, el león así como que tirado y con las garras sobre el búfalo, no se quería soltar, todo ensangrentado, el búfalo le daba con todo y el león seguía peleando y no lo soltaba, todo ensangrentado, todo cansado, y seguía peleando el león. Ya después llegaron los otros búfalos y me lo matan al pobre león, ¿verdad? Pero los leones pelean hasta la muerte. Proverbios 30:30 dice: el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Por eso es considerado el rey de la selva. El león no es el animal más grande de la selva, no es el más rápido, no es el más fuerte, pero solo el león es llamado el rey de la selva porque no retrocede por nada, no les teme a sus enemigos. Solo en el caso de cuando se enfrenta con otro león, que otro video que yo vi, ahí uno sí se dio la vuelta, pero era otro león igual que él de fuerte. En las Escrituras encontramos hombres y mujeres valientes que no retrocedían aunque les costara la vida. David, el dulce cantor de Israel, siendo muy joven, pero ya ungido como rey, enfrentó valientemente a un gigante que medía casi 3 metros. Este gigante, dice la palabra, que llevaba una armadura que pesaba 57 kilos y traía una lanza enorme que pesaba 7 kilos. Y David solo llevaba su cayado, 5 piedras lisas de arroyo, que puso en su saco pastoril y su honda. Para que me entienda mejor, David era un chavo buena onda. Está clarísimo que para esta pelea las apuestas estaban 100-0 a favor del gigante Goliat. En esta esquina tenemos al gigante Goliat y todos estaban con él. Y en la otra esquina tenemos a este niño fresa, muy fresa, de hermoso parecer, dice la palabra. Pero David, a pesar de su juventud, no se dejaba intimidar por nadie. De hecho, un criado de Saúl lo describe de la siguiente manera
En el primer libro de Samuel 16, versículo 18, que les leo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar. Yo lo he visto adorar a Dios. Pero no solo eso, es valiente, es vigoroso y hombre de guerra. Ahora, esta frase hombre de guerra habla de su capacidad, y escuche, y no de su experiencia, porque él no tenía ninguna experiencia en la guerra. Además era un hombre prudente en sus palabras. ¿Existirán hombres imprudentes al hablar? Claro, como mujeres también. Como lo que les decía, no hace ya algunas enseñanzas atrás. Pastor, pero qué corbata tan fea trae el día de hoy. Y puede tener razón, mi hermano, pero eso no se dice. Consejos prácticos, jamás lo diga. No hable mal del vestido del hermano, de su apariencia, jamás lo diga. Era un hombre prudente en sus palabras y hermoso. Pero lo más importante, que Jehová está con él. Jehová está con él. Bien, la historia es algo así. Los filisteos y los hombres de Israel, entre ellos estaban Saúl y los hermanos los hermanos de David. ¿Quiénes eran? Eliab, Abinadab y Samá. Todos ellos se estaban preparando para una gran batalla. Los filisteos estaban en un monte y los israelitas en otro, y en medio de ambos estaba un valle. En ese valle descendía Goliat para desafiar a los israelitas y nadie quería enfrentarlo del ejército. ¡Ey, israelitas! No es necesario que vengan todos, escojan a un valiente, tráiganme al más valiente para pelear yo con él. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos, nuestros esclavos. Y si él me vence, nosotros seremos sus esclavos. Y esto lo hizo por 40 días, los estaba desafiando. Paralelamente la palabra dice que cuando David llegó de apacentar a sus ovejitas, su padre lo mandó al campamento para que les llevara alimento a sus hermanos. Llévales esos quesos a tus hermanos. Ya en medio de la pelea, David siguió escuchando las mismas palabras de Goliat, una y otra vez desafiando al ejército de Dios. Así que David fue con Saúl y le dijo: yo iré contra ese gigante y lo voy a matar, como a esos leones, como a esos osos que querían matar a mis ovejas. El Señor me daba la fuerza y yo los mataba. Lo voy a matar como a uno de ellos. No vas a poder porque tú eres muchacho, le dijo Saúl. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Está bien, ve con él, pero llévate mi armadura. Y le empieza a colocar la armadura de Saúl. Yo no puedo con esto, quítame esto. Yo no sé usar esto. Se quita la armadura de Saúl. Eso me estorba, Saúl. Y vea, todos menospreciaban a David por ser joven, por ser muchacho. Es un pecado que se mete también en las iglesias. ¿A poco ese joven me va a enseñar? ¿A poco ese muchachillo me va a enseñar algo de menosprecio? Por eso Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, porque lo miraba a veces bien agüitado a Timoteo, porque era un pastor joven. No te agüites, Timoteo. Más bien sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Llegó el momento de enfrentar al gigante, que lo menospreció porque era muchacho, rubio y de buen parecer.
Además lo quiso intimidar con sus palabras. ¿Soy yo acaso un perro para que vengas contra mí con ese cayado, con ese palo? Imagine enfrentar a un gigante así. Y después hablando de esa manera, ¿acaso soy un perro? Ven para acá, niño fresa. Le voy a dar tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo, le dijo Goliat. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Se armó de valentía este chavo. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿De quién es la batalla? De Jehová. Y Él los entregará en nuestras manos. ¿Alcanza a notar la confianza y la valentía de este muchacho? Cuando el gigante iba a su encuentro, David corrió de inmediato, dice la palabra, a la línea de batalla, como una gacela, y tomó una piedra lisa y con su honda dirigió. ¿Quién dirigió esa honda? David. Fue Dios. Dios, porque Dios es preciso, nunca se equivoca, no hay margen de error. Dirigió esa piedra a la frente de ese gigante que cayó desplomado, y para asegurarse de que ese gigante no se levantaría, fue hasta donde estaba ese gigante, tomó la espada del gigante y con su propia espada le cortó la cabeza. Asegúrese de cortarle la cabeza a ese pecado, porque si no, ese pecado un día lo va a destruir y me va a destruir. Asegúrese, hermano, sea cual sea, asegúrese de ir hasta allá y cortarlo de raíz. ¡Wow! ¡Qué gran historia de valentía! Con razón decían las mujeres, una que otra se enamoró de David, yo creo, ¿no? Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y a partir de ese momento Saúl persiguió a David como un león voraz para matarlo. No puedo seguir con la historia, está muy buena la historia, ¿verdad? Mire, precisamente en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Crónicas, ahí tenemos a los 37 valientes de David que le ayudaron en su reino. No puedo mencionarlos todos, pero tengo algunos. Adino mató a 800 hombres en una ocasión. Eleazar, este hombre mataba y mataba a filisteos en una guerra. La palabra dice que hasta se le acalambró la mano de tanto usar la espada, pero seguía matando y matando. Quedó pegada a su mano a la espada, dice la escritura. Benaía mató a 2 leones y a un egipcio muy alto, de gran estatura. Le quitó su lanza y lo mató con su propia lanza también. Claro, hay más ejemplos, pero la lista cierra con un broche de oro refiriéndose a Urías Eteo, un hombre valiente, dispuesto a entrar a lo más recio de la batalla. Urías era un león valiente de Dios. Segundo libro de Samuel 23:39 dice así. Usted puede leer también ahí a los demás valientes, pero así cierra la lista. Urías Eteo, 37 por todos. Segundo libro de Samuel, no vaya, capítulo 11, versículo 16, dice así la palabra acerca de Urías. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Hombres valientes, leones de Dios, ahí nos quiere el Señor.
en lo más recio de la batalla, dando la vida por nuestra familia, por nuestros hijos. Ahí nos quiere el Señor. Urías era un hombre valiente, un hombre de verdad. Le decía a mi esposa, ¿puedes imaginarte que Urías ya vio al rey David en el cielo? Seguramente Urías corrió y le dio un abrazo. ¡Oh, rey! Son cosas que no podemos entender. El poder restaurador de Dios, perdonador, ¿no? Porque el rey David escribió una carta y le dijo a Urías, llévasela a Joab. Y la carta decía, quiero que me lo pongas en lo más recio de la batalla, ponlo al frente. Y cuando ya estén ahí trabados en la guerra, retírense de él. Y ahí estaba Urías, ¿no? Como Leónidas, peleando ahí intensamente en la guerra, y de repente, ¿por qué me dejan? ¡Ey! ¿A dónde van? Lo abandonaron. Mataron a ese hombre de verdad. ¿Cómo quiere morir? ¿Como un hombre cobarde o como un hombre valiente? Un hombre de verdad. El día que nos llamen a, ¿cómo se llama? A la guerra, si se desata. ¿Quiénes son reservas y la cartilla y va a salir todo eso, no? ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Como en Israel, hasta las mujeres van a la guerra. Urías era un hombre valeroso, un guerrero muy valiente. Y el día de hoy necesitamos hombres como Urías, valientes para decirle no al pecado, fieles y leales a Dios y a su palabra. Les leo otro versículo. Y saliendo, luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Heteo. El ejército de David estaba conformado por hombres muy valientes y hábiles para la guerra, hombres que no retrocedían como los leones. Dice la palabra que en su ejército había hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Es decir, eran hombres muy valientes y ligeros para la guerra. Esto lo puede encontrar en el primer libro de Crónicas 12, versículo 8. Esther también fue una mujer muy valiente, una leona valiente. Ella sabía que podía perder la vida al presentarse delante del rey Asuero sin que la llamara. Esta mujer se presentó ante el rey para interceder por la vida de todos los judíos. Esther 8:4 dice, entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey. Hermanos, nosotros también tenemos que pelear valientemente. No se quite la vida. Vamos a pelear hasta el final valientemente. No se quite la vida. Digo, el problema de la depresión es un problema complejo, no es sencillo. Es muy complejo. Pero acérquese a Dios. Él quiere darle vida y vida en abundancia. Tenemos que pelear valientemente contra nuestros enemigos hasta el final. ¿Quiénes son nuestros enemigos ahora? A ver, dígame uno. Sí lo saben, yo sé que saben. ¿Cuál es su enemigo ahora en estos días? ¿Quién más? Así es. El mundo donde hay tanto pecado, el diablo. Pero hay uno peor que estos dos. Yo soy mi peor enemigo. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de la enseñanza, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Además, mi hermano,
Debemos pelear toda nuestra vida contra todas las adversidades que se nos van a presentar, pero recuerde algo, en esta batalla no estamos solos. Nos acompaña Aslan, el león de la tribu de Judá. No estamos solos, porque Dios no solo está en nosotros, está con nosotros y pelea por nosotros. Amén. Sin lugar a duda, el hombre más valiente que ha existido en este mundo es nuestro gran maestro, el Señor Jesús. Y todos debemos seguir sus pisadas. Veamos algunos pasajes que muestran la gran valentía de nuestro Salvador. Si usted bien recuerda, creo que en la enseñanza pasada puse una aplicación diferente del pasaje, en donde el Señor Jesús se presentó en la sinagoga y le dieron el libro de Isaías para que explicara esa porción. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a darle vista a los ciegos, a predicar el año agradable. Y delante de todos les dijo: esta escritura se ha cumplido el día de hoy. Ahora, él sabía el riesgo, lo que implicaba, sabía que lo podían matar, porque al ser un judío normal, ¿cómo tú eres el Mesías? Estás blasfemando. Y todos los judíos, los que estaban ahí, se lo llevaron a un lugar para despeñarle, dice la palabra. Lo querían aventar, lo querían matar, pero valientemente dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Pero vayamos a un pasaje, Juan 11:6, dice así la palabra: cuando yo pues que estaba enfermo, ¿quién estaba enfermo? Lázaro. Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Es decir, Jesús retrasó su ida y dejó que sus amigos pasaran. Escuche esto, hermano, porque después, cuando no tenemos un entendimiento claro, empezamos ahí a quejarnos de Dios y que no me escucha y reprender, no sé, tantas cosas. Retrasó su ida y dejó que sus amigos pasaran por el dolor y la angustia ante la muerte de Lázaro, porque los amaba y quería que fueran testigos de una maravillosa hazaña, de su poder que venció la muerte. Por eso resucitó a Lázaro. Quería que fueran testigos de eso, pero ellos no lo entendían. Y a veces así el Señor va a tratar con nosotros. No va a escuchar. Y en 2 días va a estar con nosotros. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y esto de apedrear era hasta que los mataban, no nada más era lanzarles algunas piedras y ya. Dice el versículo: y otra vez vas allá. Otra versión. Los discípulos le dijeron: maestro, algunos de los judíos de esa región trataron de matarte hace poco. ¿Aún así quieres regresar allá? Jesús, pero hace poco allá te querían matar. Ahora, en el capítulo 10, el Señor tuvo una discusión muy acalorada con los judíos. Lo querían matar porque les dijo: yo y el Padre, uno somos. Jesús, ¿por qué vas para allá? Te van a matar. No importa. Vamos, porque voy a despertar a mi amigo Lázaro. Qué valentía del Señor Jesús. Lucas 9:51, otro pasaje que les leo, dice así la palabra: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén, donde sería sacrificado, hermano. Afirmó su rostro
para ir a Jerusalén, donde viviría en carne propia un calvario. ¿Quién en su sano juicio haría eso? Nadie. Él sabía a lo que se iba a enfrentar. El león de la tribu de Judá salió valientemente hacia Jerusalén para dar su vida por todos nosotros. Una de las paradas que él tenía que hacer ahí era en el huerto de Getsemaní, prensa de olivas. Ahí toda la humanidad del Señor Jesús fue prensada para después defender valientemente a sus discípulos. Lea conmigo Juan 18, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos, eso fue después del Getsemaní, al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que se le entregaba, conocía aquel lugar, el Getsemaní, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, es decir, un destacamento romano armado para evitar disturbios, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Es decir, las linternas y antorchas las usaban para encontrar a cualquier sospechoso que se ocultara en la oscuridad del huerto, y las armas para enfrentar cualquier resistencia armada. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿ven cómo el Señor no retrocedía? Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. ¿Y quiénes sí retrocedieron? Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra ante el Rey del universo. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Los defendió valientemente, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. Jesús, como un león valiente, defendió a sus discípulos hasta el final, mi hermano. El rugido de león, que es otra característica notable de este animal, se puede escuchar a varios kilómetros de distancia. Los leones machos rugen para mostrar su poder. Los machos líderes también usan sus rugidos para defender su territorio. El capítulo 3 del libro de Amós tiene el título, los que traen su Biblia Reina Valera, no me dejarán mentir, ¿quién trae Biblia Reina Valera? El título de este capítulo 3, a ver, léamelo si lo tiene. El título, exactamente, el rugido de león. En este capítulo se exponen los pecados por los que Israel tiene que ser juzgado, pero no se detallan aquí. Más bien, por medio de este profeta Amós, Dios les está sencillamente advirtiendo que el juicio llegará con toda seguridad. Leamos versículo 7 y versículo 8, que dicen así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El profeta ha oído el rugido del león cuando se abalanza hacia su presa. Así que el profeta solo debe proclamar lo que el león está rugiendo. Si algo le enseñó Pablo a Timoteo, fue a rugir las verdades del Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, Timoteo, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
porque vendrá tiempo, es lo que dice 2 Timoteo 4, versículo 1 en adelante, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la soportarán, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos o concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, Timoteo, porque yo ya me voy. Yo ya me voy. Miren, en los tiempos del Señor Jesús, los religiosos deseaban callar el rugido del león de la tribu de Judá. Ellos querían silenciar a toda costa el mensaje del Señor y creyeron que al matarlo lo habían logrado. Pero el mensaje se levantó con el mensajero al tercer día. No pudieron. Y ahora este mensaje lo están llevando ¿quiénes? Los leones de Dios. ¿A quién le toca rugir? A nosotros. ¿A quién le toca proclamar las verdades del Evangelio? A nosotros, hermanos. De hecho, en la actualidad insisten en silenciar el mensaje del Evangelio, pero los leones de Dios seguirán rugiendo y proclamando que Jesús es el Señor. Amén. No le digo que ruja porque así tranquilo, así tranquilo. Apocalipsis 10:3, casi estamos por terminar. Porque no sabemos rugir y después vamos a ser como gatitos, ¿no? Mejor así nos quedamos. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí aparece un ángel que está rodeado como Dios por un arco iris, y como el Hijo del Hombre viene en una nube, y su rostro brilla como el sol. Les voy a explicar, ustedes pueden leer después. La palabra dice que sus pies como columnas de fuego eran, que refleja la presencia de la gloria de Dios en el desierto. Su voz como rugido de león, que podría pertenecer al león de la tribu de Judá. Por lo tanto, algunos intérpretes piensan que se trata del mismo Jesús, pero el texto dice que se trata de un ángel fuerte enviado a Juan. Este ángel tenía en su mano un librito. ¿Han leído esa parte del libro de Apocalipsis? Tenía un librito. ¿Por qué creen que tenía un librito? Eso yo lo aprendí. Para mí es algo nuevo que aprendí. Juan en su visión pudo apreciar este librito, pero comparado con el tamaño del enorme ángel. Por eso habla de un librito. Este librito fue entregado a Juan para que lo comiera y lo proclamara. Así como Ezequiel se comió un rollo y lo encontró dulce como la miel en su boca, Juan debía hacer lo mismo, recibir las palabras de Dios en su corazón antes de proclamarlas. Que dicho sea de paso, asimilar de ese modo el mensaje de la palabra es un requisito primero para todo aquel que enseña la palabra de Dios, las Escrituras. Es un requisito que aquel que enseñe la palabra viva la palabra. Y cuando uno predica, mi hermano, a veces no pasa mucho tiempo en que después de que uno enseña, es probado. La semana pasada yo les enseñé algo y en la semana fui probado. Porque es la palabra que vive el predicador la que sacude la conciencia, la que sacude el corazón.
Les cuento rápido. Por cuestiones de trabajo, ustedes saben, ¿no? Vino el jefe de mi jefe de mi jefe, el director. Me dice mi jefe inmediato: vamos a salir a cenar, sería bueno que nos acompañaras, es bueno que participes. Y bueno, y le digo: ¿a dónde van a ir? Bueno, es que pues ayer fuimos a un lugar. Ya saben de qué estoy hablando. Y le digo: tú sabes que yo no voy a ir. Y si me llevan ahí por sorpresa o lo que sea, yo me paro y me salgo. No, es que si haces eso también él se va a salir y se va a sentir mal. Y dice: no, parece que vamos a ir a un lugar más tranquilo. Me habla y me dice: ¿vas a ir? Yo me estaba cambiando porque le creí. Y yo creo hubo algo en su conciencia, ¿no? Y me dice: ¿vas a ir o no? Le digo: ¿a dónde van a ir? No, es que ayer estaban hablando de ir a otro lugar. No voy a ir. No voy a ir. ¿Para qué incomodarlos? Ustedes váyanse. Yo soy el más chavo de ellos son más grandes. Saben que soy cristiano. Tenemos que rugir con nuestra vida, hermano, que somos cristianos. Tenemos que mantenernos firmes. Si el día de mañana, porque no nos acompaña, eso me va mal en mi evaluación, no me importa, hermano. No me importa. Porque primero estamos para agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si agrado a los hombres, incluyendo a los de la iglesia, dice el apóstol Pablo, no sería siervo de Cristo. Y usted también es un siervo del Señor. Somos probados. Por eso yo creo que lo que más necesitamos de ustedes, ¿qué cree? ¿Su diezmo? ¿Que nos sirva y nos trate bien? No, hermano, sus oraciones. Solo sus oraciones. De inmediato somos probados. Cómete ese rollo. Cómete ese rollo, cómete ese libro. El ángel le advirtió, antes de que Juan lo comiera, que el contenido de ese librito tendría un doble efecto sobre él. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. El sabor amargo tenía que ver con el hecho de que el mensaje que contenía el librito estaba relacionado con los juicios inminentes que venían sobre los impíos a causa de su rebeldía. Pero al mismo tiempo le resultaría dulce, puesto que también trataba del amor de Dios manifestado por su Hijo Jesucristo cuando murió en la cruz por los pecadores. Y porque anuncia la inminente victoria y el establecimiento definitivo del reino de Cristo. También sería dulce para Juan porque el hecho de ser partícipe de los pensamientos e intenciones divinas y ser designado para ser un portavoz de su palabra en este mundo, que es el más alto honor que el hombre puede tener, pero le resultaría también amargo porque tendría que experimentar en su propia persona de muchos hombres, o que muchos hombres, mejor dicho, desprecian y persiguen a los mensajeros de Dios. Cada creyente siente esta mezcla de sensaciones dentro de su propio ser. Por un lado, anhelamos la venida de Cristo, que venga en gloria, para que esto todo se termine. Pero también nos da mucha tristeza pensando en que algún día el Señor
juzgará y condenará eterna a los que no han querido creer en Él. Es un sabor agridulce todo esto. Como consecuencia de todo esto, el predicador de la palabra de Dios proclamará fielmente los juicios contra la maldad humana contenidos en ella, pero no lo hará con alegría. ¿Quién se alegra? Nadie. De ver a personas que se están yendo al infierno, nadie. Pero el verdadero profeta de Dios sufre amargamente viendo las cosas terribles y espantosas que muchos hombres van a sufrir cuando se desaten los juicios de Dios sobre este mundo. Cada creyente debe seguir el ejemplo de Juan y rugir, proclamar el mensaje de Dios, aunque nos resulte amargo a nosotros y a los que nos escuchen. Porque es un hecho que a ellos tampoco les va a gustar. El mundo está esperando oír cosas agradables, predicadores que les anuncien paz, prosperidad, pero como estamos viendo, el mensaje de Dios contiene muchas advertencias serias y amargas. Tenemos que rugir el mensaje de Dios. Como Pablo de Tarso o Saulo de Tarso, él fue un verdadero león, un león rojo por la sangre de Jesucristo, que rugió a los gentiles con un mensaje de gracia y rugió las doctrinas cristianas en las epístolas que él escribió. Juan obedeció la orden celestial y efectivamente experimentó lo que se le había dicho de antemano. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Una vez que lo hubo hecho, el ángel le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y el versículo 3, Apocalipsis 10, versículo 3 dice: y clamó a gran voz, ¿escuchan el rugido? Como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. El ángel fuerte clamó a gran voz como ruge un león. La potencia de su voz estaba en consonancia con su enorme tamaño. Pero no solo eso, el que rugiera como un león nos transmite el poder, la majestad y autoridad de su mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El del evangelio. Mis hermanos, rujamos el evangelio de Cristo como leones de Dios. Como leones de Dios. Póngase su melena imponente. Distíngase entre los demás. Ruja como los leones. Y sea valiente como los leones. No retroceda. Sea valiente. Que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Temor a Dios, hermano, temor a Dios. Deje de congraciarse con el hombre, tema a Dios. Por supuesto, ellos no tienen temor de Dios. Sus esposas piensan que son unos angelitos del Señor. Qué tristeza, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Mire, yo conozco a la esposa de uno de ellos. En su momento yo le compartí a uno de ellos el evangelio. Y su esposa, como que no te juntes con él. No lo escuches. Porque ella no quería que se convirtiera. Y ahí va un mensaje para las esposas: no sean tropiezo, esposa, sean de bendición. Ustedes tienen una alarma que el Señor ha puesto para que nosotros podamos reaccionar. ¿Cuántas esposas tienen la posibilidad de que a veces X situación, ¿no? Pueden decirle al esposo: no, espérate, vamos a orar a Dios, no tomes esa decisión, pero no lo hacen. Pero a veces la esposa: sí, tómala ya, etcétera, ¿no? Pero yo conozco a la esposa
Y él, entre paréntesis, es un hombre con valores y principios. Si usted lo ve, dice, hasta parece cristiano, va a pensar. Admiro muchas cosas de ellos en lo secular, ¿no? Saben mucho del trabajo, me han enseñado. De hecho, creo que tiene mi edad esta persona, ¿no? Y ella piensa que es el mejor hombre, ¿no? Es el mejor hombre. Mientras está cerca de ella. En fin. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos ser valientes, Señor, para ir en contra de este mundo. Vivir para ti, Señor. Honrarte con nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra y ayuda a mis hermanos en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le guarde. Que el Señor nos guíe con su palabra cada día. Amén. Amén. Salude a su hermano, a su hermana. Qué calor, ¿verdad? Está intenso el calor.